Quiero saludar con afecto y respeto a mi amigo el subsecretario de Turismo del Gobierno del Estado, Jesús Enrique Hernández Guerrero. Agradecerle al jefe de la Oficina de Convenciones y Visitantes, a Oscar Vicente Guerrero Félix, a Sofía Dilia de Hoteles y Moteles, a Rocío Osorio de Agencias de Viajes, a nuestro amigo Marcos Solórzano de Turismo Municipal, pero sobre todo a ustedes, los medios de comunicación, que nos hacen el favor de acompañarnos a este encuentro donde la Oficina de Convenciones y Visitantes, donde la Secretaría de Turismo del Gobierno Estatal y el Gobierno Municipal damos a conocer una muy buena noticia para el pueblo de Culiacán y para el pueblo de Sinaloa. Una noticia que nos llena de orgullo, que nos llena de satisfacción, porque este tipo de noticias hablan del Culiacán que está prosperando, del Culiacán que es más competitivo, del Culiacán que está logrando una mayor conectividad con el mundo. Culiacán es un mercado atractivo ya, porque somos prácticamente 1 millón de habitantes. Están llegando, gracias a Dios, inversiones. En los últimos 2 años hemos recibido cerca de 13,000 millones de pesos en inversión privada, y como ustedes saben, aquí en Culiacán se generan más del 40% de todos los empleos que se generan en Sinaloa, y están constituidas más del 35% de todas las empresas que existen en nuestro estado. Y bueno, escuchando la información que nos da Jesús Enrique Hernández, que el aeropuerto de Culiacán ha sido designado por 2 años consecutivos, el 2014 y el 2015, como el mejor aeropuerto regional de América Latina y el Caribe, en categoría de hasta 2 millones de pasajeros. Eso se dice muy fácil, pero es producto a la suma de esfuerzos, a la suma de voluntades, al trabajo en equipo. Yo por eso celebro mucho que se dé esta sinergia, porque para lograr este tipo de acciones, este tipo de resultados, se ocupa el trabajo, el concurso y la disposición de mucha gente, y aquí está plasmada. Yo por eso felicito mucho a Oscar Guerrero, a todo su equipo de trabajo, y obviamente agradezco mucho al gobierno del estado por el apoyo que nos está brindando para generar un mejor municipio. Y como presidente municipal, pues mi agradecimiento también para Volaris por confiar en nuestra ciudad, porque hace unos días también se acaba de dar a conocer ese vuelo tan importante, tan necesario de Culiacán-Phoenix, y hoy quedamos a conocer un vuelo también de Culiacán-Mexicali. Pues nos abre al mundo, nos abre la posibilidad de que se generen más negocios, más turismo, y también, como se dijo, que se fortalezcan el encuentro entre familias. Yo creo que muchos de los que estamos aquí tenemos familiares, ya sea en Tijuana, ya sea en Mexicali, y pues bueno, eso también ayuda mucho para que se sigan fortaleciendo los lazos entre las familias. Y pues esa noticia también que nos dan de que van a hacer 3 vuelos a la semana, y yo estoy seguro que con el apoyo de todos, con la promoción de todos, y sobre todo con el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, que nos ayuden por favor a difundir la noticia de que tenemos 3 vuelos semanales, Culiacán, Mexicali, a precios muy razonables, los días martes, jueves y domingo. Eso va a ayudar mucho también para que la gente pueda utilizar este vuelo. Nosotros es lo que queremos desde el gobierno municipal, tener un Culiacán más conectado con el mundo, un Culiacán más competitivo, un Culiacán del que nos sintamos todos cada día más orgullosos de ser, de vivir aquí en nuestro municipio. Entonces yo quiero también agradecer mucho a Sofía Dilia de Hoteles y Moteles, obviamente a Rosy Osorio, a todos los que hacen posible esto, y decirle y pedirle de favor al subsecretario que le comente tanto al secretario Rafael Izárraga como al señor gobernador nuestro agradecimiento, porque Culiacán, y hay que decirlo con todas sus letras, en el tiempo que yo tengo como presidente de este gran municipio, hemos sentido el apoyo, el cobijo y la solidaridad
del gobierno del estado para poder rescatar el centro histórico, para poder construir túneles, puentes, el propio estadio de los Tomateros, el parque temático y obras pues que vienen a darle un mayor dinamismo a nuestro municipio. Y pues bueno, solo me resta decirles tanto a Oscar como a todos los que me acompañan en la mesa que el compromiso de nuestro gobierno es ser pues así, un gobierno facilitador, un gobierno impositivo, un gobierno que haga equipo, un gobierno que tome decisiones para tratar de que Culiacán sea un municipio más competitivo. Estamos centrados en eso, todas las acciones van enfocadas a eso y poco a poco lo vamos logrando. Y no lo vamos logrando nosotros solos, lo vamos logrando en equipo, porque jugar en equipo pues obviamente siempre vamos a tener más y mejores resultados. Desear que este vuelo que hoy se anuncia, Oscar, tenga un éxito total, sea obviamente y que se quede de manera permanente. Y pues bueno, como ustedes saben que estamos al 100 con Culiacán, porque Culiacán sabe bien y también el desayuno se ve. Muchas gracias, que Dios los bendiga.